Guadalupe Scovel Shinn, una maestra cuya sabiduría sigue iluminando nuestros caminos. Guardó un secreto durante años, un secreto sobre el cambio de año, que solo compartía con sus alumnos más cercanos. Ella decía que existen 5 leyes espirituales que gobiernan la transición entre los años. 5 leyes que la mayoría de las personas viola sin saberlo. Y al violarlas, cargan el peso del año anterior. Por los 12 meses siguientes, cuando descubrí estas 5 leyes, entendí por qué tantas personas hacen propósitos en Año Nuevo y fracasan miserablemente. Entendí por qué algunas personas parecen comenzar el año volando alto, mientras otras comienzan arrastrándose. No es suerte, no es coincidencia. Es alineación con leyes que existen desde el inicio de los tiempos. Leyes universales. Si estás viendo esto en los últimos días de diciembre, presta mucha atención. Lo que voy a revelar puede ser la diferencia entre un 2026 de abundancia y un 2026 de frustración. Guadalupe no inventó estas leyes. Ella las descubrió, estudiando textos antiguos, observando patrones en sus clientes y principalmente a través de su propia experiencia espiritual. Ella notó que las personas que seguían ciertas prácticas en el cambio de año tenían resultados drásticamente diferentes de las que no lo hacían. La primera ley que ella identificó es quizás la más violada de todas. Guadalupe la llamaba la ley del cierre. La mayoría de las personas quiere comenzar el año nuevo sin haber cerrado el año viejo. Quieren abrir puertas nuevas sin haber cerrado las antiguas. Quieren nuevos comienzos, cargando viejos fardos. ¡Qué error! Guadalupe era categórica. No puedes entrar en una nueva fase de la vida arrastrando cadenas del pasado, y esas cadenas pueden ser muchas cosas. Pueden ser rencores no perdonados, pueden ser deudas no reconocidas, pueden ser conversaciones pendientes, pueden ser disculpas no pedidas, pueden ser agradecimientos no hechos. Imagínate el peso. Ella contaba la historia de una mujer que venía a verla cada enero, quejándose de que el año anterior había sido terrible. Esta mujer hacía todos los propósitos correctos, visualizaba, decretaba, pero nada funcionaba. Guadalupe le preguntó, ¿qué estás cargando del año pasado que aún no has resuelto? La mujer se quedó en silencio. Después de un largo momento, confesó. Había peleado feo con su hermana en marzo. Desde entonces no se hablaban. Ella sabía que necesitaba pedir disculpas, pero su orgullo no la dejaba. ¡Qué duro!, Guadalupe le dijo. Esa situación abierta es como una herida que nunca cicatrizó. Nunca. Toda tu energía de manifestación se está fugando por esa herida hasta que no cierres ese ciclo. Ningún nuevo ciclo puede comenzar de verdad. Es imposible. La mujer se resistió por días, pero el día 30 de diciembre decidió llamar a su hermana. La conversación fue difícil. Hubo lágrimas, hubo acusaciones, pero al final hubo reconciliación. ¡Aleluya! El año siguiente fue el mejor de su vida. No porque la reconciliación trajera mágicamente abundancia, sino porque al cerrar el ciclo, ella liberó la energía que estaba presa, y energía libre puede manifestar. La ley del cierre pide que hagas un inventario honesto antes del cambio de año. ¿Qué quedó pendiente? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Quién necesita perdonarte? ¿Qué quedó inacabado que drena tu energía? Piensa bien. Guadalupe tenía un ejercicio específico para esto. En los días antes del cambio, ella escribía en un papel todo lo que había quedado incompleto en el año.
todo, desde proyectos abandonados hasta sentimientos reprimidos. Después, ella dividía la lista en dos categorías. La primera categoría era de las cosas que podían ser cerradas antes del cambio. Esas las resolvía inmediatamente. Una llamada, una carta, una conversación. La segunda categoría era de las cosas que no podían ser resueltas a tiempo. Para esas, ella hacía un ritual de entrega. Escribía en otro papel: yo libero la necesidad de resolver esto ahora. Confío en que el universo traerá la resolución en el momento justo. Yo suelto. Después, quemaba ese papel. El fuego simbolizaba la transmutación. Lo que no podía ser cerrado era entregado a lo divino, entregado a Dios. Esta práctica simple liberaba cantidades enormes de energía mental, y energía mental es el combustible de la manifestación. Pero calma, la primera ley es solo el comienzo. La segunda ley es aún más contraintuitiva. Prepárate. Guadalupe la llamaba la ley de la gratitud anticipada. Todo el mundo conoce la gratitud. Agradecer por lo que ya recibió. Eso es básico, pero Guadalupe enseñaba algo mucho más avanzado. Ella decía que la gratitud más poderosa es agradecer por lo que aún no ha llegado. Impresionante. ¿Parece locura? Ella lo explicaba así: cuando agradeces por algo que aún no ha sucedido, estás declarando fe. Estás declarando fe. Estás diciendo al universo: yo confío tanto en que esto vendrá, que ya estoy agradecido. Y esa declaración de fe es lo que activa la ley de la atracción en su nivel más profundo. Más profundo. Guadalupe tenía una fórmula específica para el cambio de año. En los últimos minutos de diciembre, en vez de hacer peticiones, ella hacía agradecimientos. Ella agradecía por el año que aún no había vivido, como si ya hubiera acontecido. Agradezco por el año más próspero de mi vida. Agradezco por las puertas que se abrieron. Agradezco por las personas maravillosas que encontré. Agradezco por la salud perfecta. Agradezco por la paz profunda. Ella no decía yo quiero o yo necesito. Ella decía yo agradezco, en pasado, como si ya lo hubiera recibido. Esto no es autoengaño, es ingeniería espiritual. Ingeniería espiritual. Estás programando tu subconsciente para creer que la abundancia es inevitable. Y lo que el subconsciente cree, él manifiesta. Él manifiesta. Una de sus alumnas más escépticas probó esta técnica. Ella estaba en serias dificultades financieras. Las cuentas se acumulaban. El empleo era incierto. Pedir algo parecía ingenuidad, iluso. Pero ella decidió intentar. En el cambio de año, en vez de pedir que las cosas mejoraran, ella agradeció como si ya hubieran mejorado. Increíble. Agradezco por la abundancia que fluyó para mi vida. Agradezco por las deudas que fueron pagadas. Agradezco por el empleo que me encontró. Ella confesó que se sintió ridícula haciendo eso, pero continuó, persistió. 3 semanas después, recibió una llamada inesperada. Un antiguo colega necesitaba a alguien con exactamente sus habilidades. El salario era el doble de lo que ella ganaba y tenía bonos de contratación que cubrían casi todas sus deudas. Milagro, coincidencia. Guadalupe diría que no existe coincidencia en el universo. Existe solo alineamiento o desalineamiento con las leyes espirituales. Solo eso. La gratitud anticipada funciona porque cambia tu frecuencia vibracional. En vez de vibrar en la frecuencia del miedo y de la carencia,
Vibras en la frecuencia de la confianza y de la abundancia. Y frecuencia atrae frecuencia. Pero atención, la ley de la gratitud anticipada tiene una trampa en la que muchos caen. No es sobre fingir, no es sobre autoengañarse, es sobre sentir genuinamente la gratitud. Si dices las palabras, pero sientes duda, el universo responde a la duda, no a las palabras. El sentimiento es el verdadero lenguaje de la manifestación. Recuérdalo, Guadalupe recomendaba, que antes de hacer los agradecimientos, te coloques en un estado de receptividad. Cierra los ojos, respira hondo, conéctate con la divinidad. Recuerda esos momentos donde recibiste algo inesperado. Siente la alegría de ese instante. Y entonces, aún en esa energía, haz tus agradecimientos por el año que viene. Imagínalo. Ahora llegamos a la tercera ley. Y esta ley va contra todo lo que la sociedad moderna nos enseña. Guadalupe la llamaba la ley del silencio sagrado. Vivimos en la era del compartir. Todo es publicado. Todo es anunciado. Las personas cuentan sus planes antes de ejecutarlos. Cuentan sus sueños antes de realizarlos. Cuentan sus intenciones a cualquiera que quiera escuchar. A cualquiera. Guadalupe consideraba esto un error gravísimo. Ella decía que las intenciones son como semillas. Y las semillas necesitan de oscuridad para germinar. Cuando expones una semilla a la luz antes de tiempo, muere. Lo mismo ocurre con tus planes para el año nuevo. Cuando le cuentas a todo el mundo lo que vas a hacer, disipas la energía, cambias la fuerza de la realización. Por la satisfacción momentánea de hablar, ella observó este patrón repetidamente en sus clientes. Los que más hablaban sobre sus planes eran los que menos realizaban. Los que mantenían silencio eran los que manifestaban siempre. ¿Por qué sucede esto? Guadalupe lo explicaba de varias formas. Primero, cuando cuentas tu plan, tu cerebro recibe una recompensa de dopamina. Te sientes bien por haberlo compartido, y esa recompensa disminuye tu motivación para realmente hacerlo. Tu cerebro ya recibió el premio. ¿Por qué trabajar por él de nuevo? Piénsalo. Segundo, cuando cuentas tu plan, abres espacio para la duda ajena. No todo el mundo quiere tu bien, y aún los que quieren pueden tener miedo por ti. Ese miedo y esa duda contaminan tu energía. Son como hierbas dañinas en el jardín de tu intención. Cuidado. Tercero, cuando cuentas tu plan, lo defines rígidamente. Y la manifestación muchas veces viene de formas inesperadas. Si estás muy aferrado a una forma específica, puedes perder el regalo que viene embalado diferente. Estate atento. Guadalupe tenía una regla de oro. No hables sobre lo que vas a hacer hasta haberlo hecho. Deja que tus resultados hablen por ti. Que te representen en el cambio de año. Esto es especialmente importante. Tus propósitos para el año nuevo son sagrados. Son entre tú y lo divino. No necesitan de testigos humanos. No necesitan de validación externa. Solo de tu fe. Ella contaba la historia de un hombre que todos los años anunciaba sus resoluciones en fiestas de Año Nuevo. Voy a perder peso. Voy a ganar más dinero. Voy a encontrar el amor. Todos los años. Los mismos propósitos. Todos los años. Los mismos fracasos. Una y otra vez. Guadalupe le aconsejó cambiar de abordaje. En el próximo cambio de año, no le cuentes nada a nadie. Haz tus intenciones en silencio.
Guárdalas como un tesoro precioso, solo para ti. Él siguió el consejo. En la fiesta de Año Nuevo, cuando le preguntaban sobre sus propósitos, él apenas sonreía y decía: este año estoy intentando algo diferente. Misterio, 12 meses después, había perdido 15 kilos, recibido una promoción, y estaba saliendo con una mujer maravillosa. Nadie lo esperaba. Todos quedaron impactados. Sorpresa. El silencio había protegido sus intenciones, hasta que florecieron. Una maravilla. La ley del silencio sagrado no significa que nunca puedes hablar sobre tus planes. Significa que eliges cuidadosamente con quién y cuándo hablar. Algunas personas son seguras, personas que genuinamente te apoyan, personas que vibran alto, personas que fortalecen tu fe, en vez de disminuirla. Búscalos, pero en la duda. Silencio. Tus intenciones te lo agradecerán. Siempre. Ahora llegamos a la cuarta ley. Y esta ley explica por qué algunas personas comienzan el año con todo y otras comienzan con nada. La verdad al descubierto, Guadalupe la llamaba. La ley de la primera acción. Importantísima. Lo que haces primero en el año nuevo define el patrón para el año entero. No es superstición, es programación del subconsciente. Es ciencia. Tu cerebro está siempre buscando patrones, y lo que sucede primero en cualquier ciclo es interpretado como el patrón a seguir. Por eso el primer día del año es tan importante. Por eso las primeras horas son cruciales. ¡Atención! Guadalupe observó que las personas que pasaban el 1 de enero con resaca, acostadas, quejándose, tendían a tener años difíciles. Las personas que comenzaban el año con acción intencional, aún pequeña, tendían a tener años productivos, muy productivos. Ella no creía en la coincidencia, creía en causa y efecto espiritual, ciega y fielmente. La ley de la primera acción pide que planifiques intencionalmente lo que vas a hacer en las primeras horas del año nuevo. No lo dejes al azar. No dejes que la resaca decida por ti. Toma el control. Guadalupe tenía un ritual específico. En el primer día del año, ella se levantaba temprano, aún habiendo dormido tarde. Ella decía que las primeras horas de la luz del sol del año nuevo cargan una energía especial. Desperdiciar esas horas durmiendo era como tirar oro fuera, un pecado. Al despertar, ella hacía 3 acciones intencionales. Siempre. Primero, un acto de gratitud. Ella escribía en un cuaderno 5 cosas por las cuales estaba agradecida. Esto programaba el año. Para reconocer bendiciones, una gran práctica. Segundo, un acto de generosidad. Ella le daba algo a alguien. Podía ser dinero, podía ser un objeto, podía ser tiempo. Lo importante era dar. Esto activaba la ley de la circulación desde el inicio. Tercero, un acto en dirección a su mayor objetivo del año. Si ella quería escribir un libro, escribía la primera frase. Si quería ahorrar dinero, guardaba la primera moneda. Si quería mejorar la salud, daba la primera caminata, el primer paso. Estas 3 acciones llevaban menos de 1 hora, pero ellas programaban todo el resto del año. Increíble. Una de sus alumnas era pesimista crónica. Todo año comenzaba mal para ella. Ella estaba convencida de que tenía mala suerte. Pobrecita, Guadalupe la desafió a seguir la ley de la primera acción rigurosamente. La mujer aceptó, aún dudando, con mucha incertidumbre. En el 1 de enero, ella se levantó a las 7 de la mañana, escribió sus gratitudes,
Llamó a una amiga enferma y ofreció ayuda. Y dio una caminata de 10 minutos. Sencillo, simple, sin drama, sin grandes esfuerzos. Nada del otro mundo, pero algo cambió. Por primera vez, ella no comenzó el año quejándose, comenzó actuando. Y ese pequeño cambio creó una ola que duró el año entero. Transformador. No fue el mejor año de su vida, pero fue significativamente mejor que los anteriores. La mala suerte que ella juraba tener comenzó a desaparecer. Milagroso. Guadalupe explicaba que la ley de la primera acción funciona porque establece precedentes. Tu subconsciente aprende por el ejemplo, y el ejemplo más poderoso es el primero, el puntapié inicial. Piensa en cómo pasaste los primeros de enero anteriores, durmiendo hasta tarde, comiendo en exceso, quejándote de lo que bebiste la noche anterior, viendo televisión sin propósito. Analiza. Ahora piensa en cómo eso puede haber influenciado el resto del año. Reflexiona profundamente. La buena noticia es que puedes elegir diferente este año. Puedes programar tu primer día de forma intencional. Y esa programación va a reverberar por todos los otros 364 días. Tienes el poder. Y finalmente, llegamos a la quinta ley. La ley que Guadalupe consideraba la más poderosa de todas. La ley que, cuando comprendida profundamente, transforma no apenas el cambio de año, sino toda la existencia, la joya de la corona. Guadalupe la llamaba la ley de la circulación, la última y la más importante. El universo es un sistema de flujo, fluye como un río, nada se queda quieto, todo circula. La sangre en tu cuerpo, el agua en el planeta, el aire que respiras, la energía que emites cuando intentas retener, acumular, guardar. Vas contra la naturaleza del universo. Ir contra el universo siempre genera sufrimiento. La ley de la circulación dice que lo que das vuelve multiplicado, no como recompensa, como consecuencia natural. Es la física espiritual en acción. Así de simple. Guadalupe Scovel-Shinn observó que las personas más prósperas que ella conocía eran también las más generosas. No porque podían ser generosas por ser ricas, sino porque eran ricas por ser generosas. La generosidad vino primero. Ella tenía una práctica específica para el cambio de año que llamaba el primer acto de circulación. ¡Qué profundo! Antes de la medianoche del 31, ella daba algo de valor, no algo que sobraba, algo que costaba. Podía ser dinero para una causa, podía ser un objeto significativo para alguien que lo necesitaba, podía ser su tiempo para ayudar a un desconocido. Lo importante era que fuera un sacrificio, no un sacrificio doloroso, pero un sacrificio que demostrara fe, que le dijera al universo: confío tanto en la abundancia, que puedo abrir mano de lo que tengo. Guadalupe contaba la historia de una mujer que vino hasta ella en desesperación. Estaba endeudada, sin trabajo, sin perspectivas. El cambio de año se aproximaba, y ella solo veía oscuridad adelante. ¡Qué terrible! Guadalupe le dio un consejo que pareció locura. Le dijo: da algo de valor a alguien antes de la medianoche. La mujer protestó. Ella mal tenía lo suficiente para sí misma. ¿Cómo podría dar algo? Guadalupe insistió. La ley de la circulación no espera a que tengas para dar. Ella pide que des para tener. La mujer, con duda, pero desesperación suficiente para intentar cualquier cosa, decidió seguir el consejo. Ella tenía un collar que había ganado de su abuela. Era su posesión más preciosa. No valía mucho dinero, pero valía mucho sentimentalmente. Era un tesoro familiar.
Ella le dio el collar a una vecina que admiraba la pieza desde hace años. Se lo dio sin explicación, sin esperar nada a cambio. Apenas dio. La vecina quedó confusa, pero aceptó el regalo. Lo que pasó después Guadalupe lo describía como milagroso, pero ella misma decía que era simplemente la ley funcionando. La ley universal. En la primera semana de enero, la vecina que recibió el collar mencionó a la mujer para una amiga. La amiga tenía una empresa y necesitaba a alguien para un cargo temporal. La mujer fue llamada, consiguió el trabajo. Trabajó tan bien que fue efectiva. En 6 meses. Sus deudas estaban pagadas. Impresionante, la ley de la circulación en acción. Puro poder. Ahora, atención. La ley de la circulación no funciona si das esperando recibir. Eso no es dar. Eso es invertir con expectativa de retorno. El universo conoce la diferencia. El universo lo sabe todo. El verdadero dar es soltar, es confiar, es abrir manos sin saber si, o cuándo, o cómo va a volver. Esa fe es lo que activa la ley. Esa es la clave. Guadalupe alertaba que muchas personas intentan manipular la ley. Dan esperando recibir de vuelta. Y cuando no reciben inmediatamente, concluyen que la ley no funciona. ¡Qué error! Pero la ley de la circulación no funciona en el tiempo humano. Funciona en el tiempo divino. Lo que das puede volver en el mismo día o en un año. Puede volver de la misma persona o de un completo extraño. Puede volver en la misma forma o en forma completamente diferente. Es misterioso. Tu trabajo no es controlar el cómo o el cuándo. Tu trabajo es dar genuinamente y confiar. Soltar y confiar. Esas son las 5 leyes que Guadalupe Escobel Shinn enseñó sobre el cambio de año. La ley del cierre, la ley de la gratitud anticipada, la ley del silencio sagrado, la ley de la primera acción y la ley de la circulación. 5 leyes poderosas juntas. Ellas forman un sistema completo de preparación espiritual para el año nuevo. No es superstición. No es pensamiento mágico. Es sabiduría práctica destilada de décadas de observación y experiencia. Es la verdad. Ahora, antes de continuar, necesito pedirte algo. Presta atención. Acabas de recibir conocimiento que Guadalupe compartía apenas con pocos. Esas 5 leyes no están en los libros publicados de ella. Fueron pasadas de boca en boca, de profesor para alumno, a lo largo de décadas. Un secreto milenario. Si ese conocimiento resonó contigo, considera apoyar este trabajo a través del Super Thanks. Tu apoyo es importante. Guadalupe enseñaba que cuando recibes algo valioso, la circulación natural pide que retribuyas, no por obligación. Por alineamiento con la ley de la circulación que acabo de explicar. Es ley universal. Al hacer clic en el Super Thanks, estás practicando exactamente lo que Guadalupe enseñaba. Estás dando algo de valor. Estás activando el flujo. Estás declarando al universo, reconozco el valor de lo que recibí y elijo mantener la energía en movimiento. Estás sembrando abundancia. Ese apoyo también permite que más personas tengan acceso a esas enseñanzas. Cada video así exige investigación, cuidado, intención. Y tu apoyo torna posible continuar trayendo esa sabiduría oculta de Guadalupe para quien necesita. Gracias por ser parte. Piensa en eso como tu primer acto de circulación para 2026. Una semilla plantada en el suelo más fértil del año. Una inversión en tu futuro. Ahora vamos más allá de las 5 leyes. Hay más. Guadalupe tenía una enseñanza más
que ella consideraba esencial para el cambio de año. Ella llamaba de el decreto de transición, el decreto de la nueva vida, en los momentos exactos en que el año cambia. Existe una breve ventana donde la barrera entre intención y manifestación es más fina. Guadalupe comparaba la medianoche del 31 a un portal que se abre por algunos minutos. Un portal mágico. En esa ventana, ella pronunciaba un decreto específico. No un pedido, un decreto. La diferencia es crucial, muy importante. Pedir es admitir que no tienes. Decretar es declarar que ya es tuyo. Declarar es poder. El decreto de transición que Guadalupe usaba era personalizado para cada año, pero seguía una estructura. Ella comenzaba con una declaración de encerrando el año viejo. Después, una declaración de abriendo el año nuevo. Y finalmente, una declaración de identidad. 3 pasos poderosos. Un ejemplo de cómo sonaba. Yo encierro el año que pasó con gratitud por todo que viví y aprendí. Yo libero todo peso, toda magua, toda limitación. El pasado está completo. Yo abro el año nuevo como un libro en blanco lleno de posibilidades infinitas. Yo recibo abundancia en todas las áreas de mi vida. El futuro es prometedor. Yo soy un canal abierto para las bendiciones del universo. Yo merezco lo mejor. Yo atraigo lo mejor. Yo soy lo mejor que puedo ser. Ella repetía ese decreto en voz alta, exactamente a la medianoche, con toda la convicción de su alma. Mientras los fuegos artificiales estallaban allá afuera, ella estaba en diálogo directo con lo divino, una conexión espiritual. Guadalupe contaba que ese ritual anual era lo que mantenía su fe inquebrantable, año tras año. Ella veía los decretos se manifestaren, no siempre de la forma que esperaba, pero siempre de una forma mejor de lo que podría imaginar. La sabiduría divina. Una de sus alumnas siguió el ritual por 3 años consecutivos. Cada año, ella ajustaba su decreto de acuerdo con lo que deseaba. En el primer año, decretó salud. En el segundo, amor. En el tercero, prosperidad. 3 deseos, 3 años. Y cada año, su decreto se manifestó, no mágicamente, pero a través de sincronicidades que parecían orquestadas por una inteligencia mayor. El universo conspirando a su favor. En el año de la salud, ella descubrió a un médico que diagnosticó una condición que otros habían ignorado. Tratada a tiempo. Ella recuperó una vitalidad que no sentía hacía años. ¡Años! En el año del amor, ella conoció a su esposo en una situación totalmente improbable. Ambos estaban en el lugar equivocado, en la hora equivocada, que se reveló el lugar correcto, en la hora correcta. En el año de la prosperidad, una oportunidad de negocio cayó en su regazo. Literalmente, un conocido que ella mal recordaba entró en contacto ofreciendo sociedad en un proyecto. Ese proyecto multiplicó sus finanzas. 3 años, 3 decretos, 3 manifestaciones. Guadalupe diría que esto no es mágico, es ley espiritual en funcionamiento. Existe un último secreto que Guadalupe revelaba sobre el cambio de año, algo que ella descubrió en sus últimos años de vida, y consideraba quizás lo más importante de todo. Ella lo llamaba la ley subyacente, la ley que gobierna todas las otras leyes. Todas las 5 leyes que compartí funcionan, pero funcionan plenamente, solo cuando ancladas en una verdad fundamental. Y esa verdad es: tú mereces. Muchas personas hacen los rituales correctos, dicen las palabras correctas, siguen los pasos correctos,
pero en el fondo, no creen que merecen recibir. Y esa creencia subterránea sabotea todo. Guadalupe pasaba décadas ayudando personas a resolver ese bloqueo fundamental. Ella decía que el merecimiento no es algo que tú ganas, es algo que tú reconoces, tú ya mereces, simplemente por existir, simplemente por ser una expresión de lo divino en forma humana. La idea de que tú necesitas hacer algo para merecer es una mentira que la sociedad implantó en ti. Una mentira que sirve a los intereses de quien quiere controlarte. Guadalupe era revolucionaria en este punto. Ella decía que la abundancia es tu derecho de nacimiento. No es recompensa por buen comportamiento. Es la naturaleza del universo expresándose a través de ti. Cuando tú internalizas esto, todas las leyes funcionan mejor. Porque tú no estás tratando de convencer al universo de que te dé algo. Tú estás permitiendo que el universo te entregue lo que ya es tuyo. Tuyo. Para el cambio de año, Guadalupe recomendaba un ejercicio de merecimiento. En los días antes del año nuevo, tú te miras en el espejo todos los días y repites, yo merezco lo mejor. No porque hice algo, porque yo soy. Parece simple, y es simple, pero la repetición reprograma el subconsciente, y el subconsciente reprogramado manifiesta de forma mucho más eficiente. Una alumna de Guadalupe tenía bloqueos severos de merecimiento. Ella creció oyendo que no era buena suficiente, que no merecía cosas buenas, que necesitaba trabajar duro para tener cualquier cosa. Esa programación la persiguió por décadas, incluso cuando hacía todo cierto. Los resultados eran mediocres. Algo siempre daba errado. Guadalupe identificó el problema rápidamente. Dijo, tú puedes usar todas las técnicas del mundo, pero mientras creas que no mereces, el universo va a concordar contigo. Contigo. La mujer hizo el ejercicio del espejo por 30 días antes del cambio de año. Al comienzo, las palabras parecían mentira. Ella no creía en lo que decía, pero continuó. Por vuelta del día 15, algo comenzó a cambiar. Las palabras comenzaron a sonar menos extrañas. Por vuelta del día 25, ella comenzó a sentir algo diferente. En el día 31, cuando dijo yo merezco lo mejor, ella acreditó. Ese fue el año en que todo cambió para ella. No porque el universo cambió, porque ella cambió. Y un universo diferente se abrió para alguien diferente, totalmente diferente. Entonces aquí está todo lo que Guadalupe Scovel Shinn enseñó sobre el cambio de año. Las 5 leyes. Cierre, gratitud anticipada, silencio sagrado, primera acción. Y circulación. El decreto de transición para la medianoche. Y la verdad fundamental del merecimiento. Tú tienes algunos días para prepararte. Úsalos bien. Cierra los ciclos que necesitan ser cerrados. Prepara tus agradecimientos anticipados. Guarda tus intenciones en silencio sagrado. Planea tus primeras acciones. Da algo de valor antes de la medianoche. Escribe tu decreto de transición y repite para ti mismo. Cuantas veces sean necesarias, yo merezco lo mejor. El año 2026 puede ser el año que todo cambia. El año que tú finalmente te alineas con las leyes que gobiernan la abundancia. El año que tú paras de remar contra la corriente y comienzas a fluir con ella. Fluir. Guadalupe Scovel Shinn dedicó su vida a ayudar personas a entender estas leyes. Ahora, ese conocimiento está contigo. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con él? Antes de ir, tengo una pregunta importante. De las 5 leyes que compartí hoy, ¿cuál sientes que más necesitas trabajar?
La ley del cierre, la ley de la gratitud anticipada, la ley del silencio sagrado, la ley de la primera acción o la ley de la circulación. Escribe en los comentarios cuál ley más resonó contigo y si puedes, comparte por qué. Guadalupe decía que cuando hablamos sobre nuestros descubrimientos espirituales, las fortalecemos. Tu comentario puede ser exactamente lo que tú necesitas para fijar ese ensañamiento en ti. Y puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír. Oír. Recuerda, tú no llegaste hasta aquí por acaso. Tu alma te guió. Alguna parte de ti sabía que necesitaba oír eso antes del cambio de año. Honra esa parte. Aplica lo que aprendiste. Y observa 2026 transformarse en el año que tú mereces. Porque tú mereces. Siempre mereciste. Ahora tú sabes. Lo sabes.